Buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este primer congreso de estudios críticos animales, construyendo un futuro antiespecista, por permitirme compartir dos pasiones personales, los animales y Oscar Wilde. El título de mi presentación es Hunting Dorian, animales, caza y vivisección en Oscar Wilde en 1885-1891. Y me gustaría comenzar con una cita del escritor irlandés que dice, por boca de Lord Henry Watson, uno de los protagonistas del retrato de Dorian Gray: me asombra que haya definido al hombre un animal racional. Como prematura lo es esta definición. El hombre es infinidad de cosas, pero no es racional. Me encanta, al fin y al cabo, que no lo sea. Como ven en esta presentación, hemos optado por poner el original en las diapositivas, porque al hacer este trabajo nos hemos dado cuenta de que en la traducción al castellano se pierden muchos matices que nos parecen relevantes. Perdón. Oscar Finnegan Flaherty-Woods Wilde nació en Dublín en 1854 y murió en París en 1900. Poco sabemos de la relación de Wilde con los animales, desconocemos si tenía mascota, pero sí que sabemos que durante su noviazgo con Constance Lloyd le regaló un tití para que le hiciera compañía mientras él estaba dando conferencias por todo el Reino Unido. El animal, llamado Jimmy, en honor a su amigo el pintor James McNeill Whistler, murió apenas una semana después. También sabemos que le gustaba pescar y que durante su juventud practicó la caza en sus vacaciones en el oeste de Irlanda. Y por último sabemos que las fechas en las que se publicaron o se concibieron los textos de los que voy a hablar a continuación, cultivó su amistad con otro irlandés, George Bernard Shaw, que se había hecho vegetariano en 1881. Como anécdota, me gustaría reproducir una noticia publicada en el periódico madrileño El Imparcial, en la columna de Wanderer. En ella se bromea sobre el horrible espectáculo que representaban las carnicerías para Wilde. Aunque el irlandés alegase motivos estéticos para mantener esta opinión, esta pieza ilustra su carisma personal y literario. Y dice, ahora Oscar Wilde está tomando baños en Dinara y los reporteros han acudido a consultar al oráculo de buen gusto, el cual se ha dignado a hablar sobre un asunto eminentemente poético: las chuletas, los entrecots y los biftecs. En las interviews ha sostenido Oscar que el espectáculo que dan las carnicerías no puede ser más repugnante y que lo estético sería que las carnes fuesen relegadas a la cueva y que al comprador solo se le enseñasen fotografías de las chuletas, los solomillos, las patas y los trozos de carne. Nuestro objetivo hoy, perdón, es que me lío entre las flechas y el ratón. Nuestro objetivo hoy es destacar el uso de imágenes de animales en algunas obras de la narrativa de Wilde, empezando por sus cuentos concebidos o publicados entre 1865 y 1891 y terminando con su novela El retrato de Dorian Gray, publicada en su versión definitiva en 1891. Para nuestro análisis partiremos del texto de Denis Denisov, Oscar Wilde's Conviction, Speciesism and the Pain of Individualism, que podemos encontrar en Companion to Irish Literature, editado por William Rice en 2010. Tendremos, nuestro análisis tendrá dos partes. En la primera veremos con qué finalidad narrativa utiliza Wilde a las criaturas no humanas, y en la segunda veremos dos temas con que de forma transversal están presentes en el retrato de Dorian Gray, que es la caza y la vivisección. Para Denisov, quizás uno de los primeros autores en analizar el mundo animal en Wilde, el irlandés utiliza el dolor de los animales no humanos para denunciar la discriminación por razones de nacionalidad, de clase y de sexo de la época. El canadiense menciona 6 textos de Wilde y relaciona el uso de imágenes para denunciar la marginación social. En el primer caso, el nombre del alma bajo el socialismo, Wilde iguala a los animales y a los hombres de los animales superiores, es decir, aquellos que tienen la capacidad de ser individualistas, en su capacidad de sentir compasión por quienes sufren. Algo similar había escrito ya en El crítico como artista. Gilbert, el trasunto waldiano, confirma la estrecha relación entre el hombre y el resto de animales. Y cito, no hay modo de acción ni tipo de emoción que no compartamos con los animales menos evolucionados. En la balada de la cárcel de Reading, Wilde animaliza a los presidiarios comparándolos con simios, algo a lo que los irlandeses ya estaban acostumbrados debido a las viñetas de Punch y otros periódicos en los que se les veía representado como tales. El propio Wilde había sido víctima de esta animalización por parte del Washington Post, el cual en 1882 publicó una imagen comparando a Wilde con un simio, identificado como un hombre de Borneo. Ante las quejas del agente norteamericano, el periódico publicó una disculpa tanto al hombre de Borneo como a Wilde.
Termina Wilde la animalización de los presos con la imagen de un rebaño de bestias guiado por los guardas de la prisión. Los animales enjaulados aparecen en los textos escritos en o sobre su estancia en prisión, de Profundis y las cartas al Daily Chronicle. En la primera, que es la carta que escribió a Alfred Douglas, su amante y causante de su ruina, Wilde le critica a Poussey, el nombre familiar que tenía Douglas, que ni siquiera verle tras unos barrotes le haya conmovido. Por otro lado, en las cartas al Daily Chronicle, denunciaba el estado de los reclusos en las cárceles británicas, especialmente de niños. Wilde cuenta la historia de varios de ellos en la prisión de Reading. Uno de ellos, que estaba en prisión preventiva, tenía la mirada de un animal cazado. Está claro que Wilde tiene los animales en gran estima y muchas veces sobrepasan al animal. Prueba de ello son los cuentos recogidos en El Príncipe Feliz y otros cuentos, entre ellos la bellísima historia de El prisionero y la rosa. En ella, el pajarillo sacrifica su vida para que el rosal de una rosa roja que el estudiante pueda entregar a su amada y ella baile con él. A pesar de que el ruiseñor le cuenta sus intenciones, el humano no le entiende. El desarrollo del cuento es el sacrificio de la pequeña ruiseñor apretándose cada vez más contra el rosal mientras una rosa atraviesa su corazón, para que su sangre tiña la flor mientras ella canta sobre el amor y la muerte. Cuando llega el alba, el estudiante coge la flor junto al cadáver del pajarillo y se la lleva a su prometida, quien rechaza el regalo por no ir a juego con su vestido y porque ha recibido una oferta del hijo de un trabajador de la corte que le ha prometido joyas, de las cuales, según ella, tienen más valor que una simple rosa. El estudiante decide tirar la flor al suelo y volver a sus libros, y la rosa cae junto a una alcantarilla y es atropellada por un carro. Parece como si solo aquellos que aún permanecen unidos a la naturaleza son capaces de hacer sacrificios para amar. El hecho de que Wilde utilice el género de la fábula en El amigo abnegado también dice mucho de esa relación con los animales. En este cuento, un pardillo le cuenta a una rata la historia de Hans y su vecino, el molinero Hugh. Mientras Hans es feliz solo con tener a Hugh como amigo, el molinero se aprovecha de esta amistad. La historia pretende enseñar a esta rata que un amigo abnegado no es aquel que presume de ello, sino el que está dispuesto a dar la vida por los demás, como Hans. En El gigante egoísta, los cantos de los pájaros son simples heraldos de la alegría de los niños que se cuelan en el jardín del gigante. También de la primavera y de la llegada de un niño, y más adelante todos identificaremos con Jesús de Nazaret. Sin embargo, quizás la historia más antigua que conocemos es la del príncipe feliz, que Oscar Wilde contó a sus amigos en una visita que hizo a Cambridge en 1885. En ella, una golondrina macho permanece junto a la estatua del príncipe feliz mientras le va quitando su página de oro, entregándosela a los más necesitados de la ciudad, aquellos que el infante solo pudo ver una vez convertido en estatua. La fiera ave acaba muriendo de frío al negarse a abandonar al príncipe cuando este no le queda ya ni rastro de las joyas y del esplendor que había tenido. Su cuerpo, como una estatua, son inmediatamente retirados por el alcalde, pero recogidos por un ángel que les llevó hasta un dios que sí supo entender un sacrificio como el suyo y por ello los consideró ellos. En los cuentos recopilados en Una casa de granadas, los animales ya no aparecen como protagonistas, sino con una función más retórica, bien para evocar puntos lejanos, bien para ornamentar estancias. Una excepción es el niño estrella. Aquí Wilde acentúa la maldad del niño estrella a través de su actitud hacia los animales. Y dice el cuento, a menudo le mandaba llamar al viejo sacerdote e intentaba enseñarle el amor a las criaturas vivientes diciéndole, la mosca es hermana tuya, no le hagas daño. Las aves del campo que vagan por el bosque tienen su libertad, no las cojas a lazo para tu placer. Dios hizo al gusano y al topo, y cada uno tiene su puesto. ¿Quién eres tú para llevar el sufrimiento al mundo de Dios hasta el ganado del campo en el agua? Pero el niño estrella no hacía caso de sus palabras, sino que solía fruncir el ceño y burlarse, y volver con sus compañeros y capitanearles. Y cuando atravesó con una caña afilada los ojos turbios del topo, se rieron, y cuando tiraban piedras a los leprosos, se reían también. Cuando más adelante el niño estrella pide ayuda a los animales, estos no pueden dársela, bien porque el niño estrella les había cegado, o porque les había cortado las alas, o por miedo, simplemente a que les matase, como había hecho anteriormente con otros. Sin embargo, su camino de redención comenzará por liberar a una liebre de la trampa de un cazador, y cuando llegue a gobernar, no consintió que nadie fuera cruel con los pájaros, ni con ningún animal. Por el contrario, enseñó el amor y la tierna bondad y la caridad. A pesar de que, según Lady Wilde, la madre de Oscar, en el folclore irlandés, la liebre es un animal que trae mala suerte, para Oscar parece sentir cierta simpatía por este animal, el cual aparecerá también en la versión definitiva del retrato de Dorian Gray, como veremos a continuación.
Hasta aquí vemos cómo los animales son para Wilde el espejo en el que los humanos deberíamos mirarnos. En palabras de San Casares, el ambiente que crean los animales también es simbólico. Wilde sigue la tradición por la que desde el antiguo Egipto las aves simbolizan las almas humanas. Las de los fieles están encarnadas en pájaros de brillantes colores y cantos merosos, mientras que las de los perversos se encarnan en aves de rapiña. Como veremos a continuación, serán precisamente estas imágenes, las de los pájaros, bien en libertad o bien enjaulados, y de caza, las más presentes en el retrato de Dorian Gray. Antes de empezar, recordemos un poco el argumento de la novela. El joven Dorian Gray es retratado por Basil Hallward y este representa a Lord Henry Watson. Ese mismo día, y tras unas palabras de Lord Henry sobre la juventud, Dorian desea que el cuadro sea el que envejezca y no. A partir de ahí, los acontecimientos se irán desarrollando de forma que a medida que va pasando el tiempo y Dorian va haciendo daño a otras personas, será el cuadro y su cara lo que vaya cambiando. Así, durante más de 18 años, en el que el lector es testigo de la degradación del protagonista. El uso de imágenes de animales en el retrato de Dorian Gray obedece a dos funciones principales. Por un lado, para posicionarnos a favor o en contra de determinados personajes y por otro, para ambientar escenas. En el primer grupo, el de los personajes, encontramos a la alta sociedad femenina, damas provectas que ostentaban gigantescas tiaras en el del oro. Estoy citando una traducción de Torello. Sybil Vane, una jovencísima actriz de la que Dorian se enamora y a la que propone matrimonio y que ríe con alegría de un pájaro enjaulado. La madre de Sybil y el abuelo de Dorian, la primera que responde con un niña loca, y el otro descrito como un avaro terrible. En este punto es interesante que Torello no utiliza ninguna de las dos palabras, no aparece ni parrot phrase ni mean dog. Simplemente se refiere a ellos como la respuesta y como un avaro. Otro de los personajes es Victoria, la mujer de Lord Henry Watson, quien, como una ave del paraíso, que hubiera pasado la noche fuera bajo la lluvia, huyó, dejando un sutil perfume a Frangipane. Cuando Lord Henry se divorcie de ella, su lugar será ocupado por un lobo de Java, gruesa ave de plumaje gris, de cresta y colas verdes. Otros personajes secundarios son James Vane, un oso, aún siendo apenas un chaval de 16 años, un hombre que se llama Sybil, o la duquesa de Monmouth, Gladys, el mejor ejemplar de una mariposa moderna que usa sus alas para todo menos para volar, según su primo Lord Henry Watson. Otros personajes serían los borrachos de los bajos fondos que visita Dorian, descritos como simios monstruosos. También podríamos incluir en este apartado a la propia maldad, ya que Dorian piensa en ella como en unos gusanos devorando un cadáver. El propio Dorian también aparece en el texto enjaulado como Sybil, en este caso mientras se espera que llegue su criado con o sin alancable, de que hablaremos más adelante. Y traduce Torello: por último, se levantó, recorriendo a grandes pasos la habitación como un pájaro enjaulado. Una vez más, vemos que Wilde utiliza Beautiful Cage Thing. Sin embargo, Torello sí que lo asocia con un pájaro. Por otro lado, el uso de animales para ambientar escenas predominan los insectos. Las moscas, para ilustrar la pobreza en la que viven Sybil y su madre, contrasta con la casa del aristócrata, en la que nos hablan de una abeja que destaca la frescura de las flores de Dorian. También una ruidosa mosca en medio del silencio entre Dorian y Alan Campbell, aquel personaje del que teníamos pendiente de hablar, que es un antiguo amigo de Dorian, al que le ha convencido como las artes para que haga desaparecer el cadáver del pintor. Otro animal que aparece es un ratón que abandona la habitación de juegos en la parte alta de la casa de Dorian, donde está guardado su retrato, justo antes de que se produzca el asesinato de Basil. Los bajos fondos visitados por Dorian también podrían ser descritos como una cierta animalización, puesto que sus calles son descritas como tela de arte. Wilde utiliza dos verbos que, a mi parecer, tienen un marcado carácter animal. Por un lado, to ape, imitar, y por otro lado, to dog, acosar. Por supuesto, Torello no traduce ninguno de los dos. La caza de Dorian Gray. A lo largo de toda la novela surgen varias imágenes relacionadas con la caza. Al principio del libro, directamente, Lord Henry utiliza la metáfora de la caza furtiva cuando se refiere a los aristócratas haciendo cosas tradicionalmente asumidas por las clases medias.
Introduce Torello. Las masas sienten que la embriaguez, la estupidez y la inmoralidad deben ser patrimonio suyo, y si alguno de nosotros asume esos defectos, es como si cazase en sus vedados cortos. Y ahí habla de un caso de Dubois. El personaje de Dorian a veces actúa como cazador y otras como animal cazado. Comienza siendo el cazador más por el comportamiento de su víctima, Sibyl, que por el suyo propio. Esta muchacha de ojos de cervatillo, como la niña del mito de Ossian, se acuclilla en el suelo mientras Dorian va matando su ilusión con palabras de desprecio. Cuando tras una mala actuación en el teatro, Dorian decide poner fin a su compromiso. Igual nos la describe desplomándose en el suelo como una cosa herida, ni siquiera como un animal. Sin embargo, la presencia de Basil y su insistencia en ver un Dorian que no existe, el acoso a que le somete James Vane, que había prometido matarle como un perro, se hacía daño a su hermano, y la montería que el propio Dorian organiza en su casa de Selby Royal, le hacen sentirse una pieza de caza. En el primer caso, es precisamente el sentimiento de estar acorralado lo que le hace matar a su antiguo amigo Basil. De los salvajes instintos de una fiera acosada despertábanse en él, y aborreció a aquel hombre sentado ante la mesa, como no aborreció nada de la vida. En el segundo caso, tras haber visto la cara de James a través de una de las ventanas del invernadero, Dorian es consciente del peligro que corre. La obsesión de ser vigilado, perseguido, acusado, comenzaban a dominar. Por último, cuando ya había terminado la batida que había organizado en su casa de campo en Selby, vemos a un Dorian que siente piedad por una liebre. Otra vez, este animal. Ahora que está a punto de disparar Geoffrey Clausen, el hermano de la duquesa Emma. Y dice Torello, había algo tan gracioso en los movimientos del animal que Dorian, encantado, exclamó: ¿No tiene usted, Geoffrey? Déjalo vivir. Vaya tontería, Dorian, dijo su compañero riendo. Y cuando la liebre saltaba a la espesura, sí. White, además de intentar congraciar al lector con su malvado protagonista, consigue que el lector desee que el cazador falle el tiro o que alguna pirueta del destino salga a la liebre. Pero continúa el texto. Se oyeron dos gritos, el de la liebre herida, que ya es impresionante, y el de un hombre mortalmente herido, que es de otro modo horrible. Si matar a la liebre es un mal presagio, como habíamos visto, según nos había dicho Lady White, la muerte del montero le hace a Dorian plantearse también la suya propia, de tal forma que el asunto es cada vez más doloroso para él. Y dice Lord Henry: Dorian, mejor será que vaya a anunciar que la cacería se suspende por hoy. No estaría bien continuar. Querría que se suspendiese para siempre, Harry, respondió amargamente. El suceso es odioso y cruel. Para Torello, Dorian se refiere al accidente de caza, pero podríamos pensar que ese the whole thing que utiliza Watt, todo ese asunto, hace referencia a la caza. La razón podría estar en su texto escrito en 1892, un año después de la publicación de Dorian Gray, Una mujer sin importancia. Allí, Oscar Wilde definirá la caza del zorro por boca de Lord Liverpool con la siguiente frase: el gentil hombre rural inglés galopando tras un zorro, lo inexplicable persiguiendo el incógnito. El último punto que me gustaría tratar es el tema de la experimentación en el retrato de Dorian Gray. Aunque a priori la ciencia no es un tema que destaca dentro de la obra, podemos ver continuas referencias a ella. Por ejemplo, Basil, en el capítulo 1, se niega a exponer el retrato de Dorian porque hacerlo sería convertir el arte y la esencia del individuo en un frío objeto de estudios. Para Lord Henry, su relación con Dorian es un experimento. Y Víctor Ello: siempre le dominó una gran fascinación a las ciencias, pero las materias corrientes de las ciencias naturales habían parecido vulgares y sin interés. De suerte que empezó por analizarse a sí mismo y terminó por analizar a los demás. La vida humana era lo único que parecía digno de investigación. Y ahí vemos cómo Wilde utiliza el término vivisect. Para el aristócrata, el alma humana tiene mucho de animal. Y dice, hay animalidad en el alma y el cuerpo tiene momentos de espiritualidad. Un poco más adelante retoma el tema de la investigación, en este caso, de la experimentación, perdón, en este caso para estudiar la psicología del individuo y de su alma. La experimentación volverá a mencionarse, como argumento, cuando Dorian le pida a Anna su macabro favor, hacer desaparecer el cadáver de Basil. Para el aristócrata se trata simplemente de que su amigo lleve a cabo un experimento más. En 1876 se había... En 1876... Ah,
19, perdón. Sí, en 1876 se había aprobado una ley que prohibía los experimentos dolorosos con animales, excluidos los invertebrados, en el Reino Unido. Le habían precedido otras normas en 1835 y 1849, pero esta es la más cercana a la producción guadiana, por lo tanto vamos a explicar un poquito más detalladamente. En el artículo 3 se detallaba cómo debían de estar los animales durante cualquier experimento en el que fueran utilizados, y se especificaba que estos experimentos no podrían realizarse ni en conferencias ni como prácticas para mejorar una habilidad. En el artículo 5 quedaban excluidos de este tipo de experimentos los caballos, los burros y los mulos, salvo excepciones. Y en el artículo 6 se legalizaba la experimentación con animales en actividades en las que hubiera cualquier transacción de dinero. No podemos aventurarnos a decir que Lord Henry decidió experimentar con Dorian porque la legislación vigente no le permitía hacerlo con animales, ya que su objeto de investigación es el algo. Sin embargo, si observamos que se inicia una nueva forma de experimentación menos física, quizás un pequeño paso para la erradicación de la experimentación con animales con la que aún no se suena. Tres conclusiones a las que llegaban a hacer este trabajo. La primera conclusión, a vista de pájaro, sobre las imágenes de animales en la narrativa de Wilde es que el irlandés no animaliza a los humanos para degradarles, como venía haciéndose hasta el momento, sino todo lo contrario. Entre cervatillas y mariposas, solo en el caso de la vieja aristocracia, lo que para él representa viejos ideales como la madre de Sibyl, Wilde recurre a una imagen que podríamos calificar de satírica, la del loro. La segunda conclusión es la asociación entre la caza y lo salvaje, lo animal, lo instintivo del ser humano, concentrado todo en el personaje de Dorian. Lo que siempre se ha considerado como un pacto tácito con el demonio en estilo de Fausto, a cambio de la eterna juventud, parece devolver al hombre a un estado animal en el que ni se plantea controlar sus impulsos, convirtiéndole en encantador y presa alternativamente, intentando evitar su destino. En este sentido, podríamos utilizar el término ecofobia definido por Burga como miedo y rechazo a lo animal. Y la tercera conclusión, que tiene que ver con la vivisección o análisis pormenorizado de animales vivos para su estudio y para investigaciones farmacológicas, el retrato de Dorian Gray sitúa al lector de parte del animal sobre el que se hace la experimentación. Lord Henry es el científico que, creyendo tener el experimento bajo control, aplica mayor o menor influencia sobre el sujeto de estudio, en este caso Dorian, para ver las consecuencias. En el penúltimo capítulo, sin embargo, Lord Henry parece reconocer que en su experimento algo ha fallado, y ese algo es el secreto de Dorian. Pues estas son las referencias. Espero que estas breves pinceladas les hayan animado a leer o releer las obras de Oscar Wilde desde una perspectiva mucho más amplia e intentar, como Lord Henry, adivinar los secretos que el irlandés ocultó tras sus personajes. Muchas gracias por venir, gracias por escucharme. Mila esker etortzeagatik eta entzunagatik.